Vivimos junto a una civilización que supera en número a la humanidad por 3 millones de veces. Nuestra civilización tiene 100.000 años de antigüedad. La suya tiene 100 millones de años. Interactuamos constantemente con ella. Dependemos de ella. Sin duda, moriríamos sin ella. Pero esta civilización parece no ser consciente de nuestra existencia. Y no se trata de algún tipo de bacteria. Estos seres han creado su propia sociedad. Tienen una jerarquía clara, profesiones y escalas profesionales. Enseñan a los jóvenes, cuidan a sus crías y toman decisiones colectivas. Han sobrevivido con facilidad a todas y cada una de las especies dominantes en el planeta durante los últimos 100 millones de años. ¿Suena como ciencia ficción? Bueno, no lo es. De hecho, estamos hablando de las abejas. En este video aprenderás cuántas abejas hay en la Tierra y cuánto pesan, dónde vive la abeja más grande del planeta y cómo es, cómo las abejas encuentran el camino a casa, qué pasaría con la humanidad si las abejas desaparecieran y finalmente, qué hacen las abejas en invierno. Abejas. Asegúrate de darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ningún video nuevo y veas más contenido educativo en tu feed. En el oscuro granero abandonado, tenuemente iluminado a través de las grietas en las paredes de tablones, se topó con un montón de capullos, adheridos al techo y a las paredes con tentáculos repulsivos. Algunos exudaban una baba pegajosa. Algo con vida y ciertamente extraño estaba creciendo en estos capullos. Esto bien podría ser el comienzo de una película de ciencia ficción sobre alienígenas, y probablemente hayas visto algo así en el cine. Seguramente has pensado, gracias a Dios, no existe nada así aquí en la Tierra. ¿Estás seguro? ¿Y qué tal esto? Sin embargo, esto es solo un nido de abejas trigona y tama. Pero, ¿cómo puede ser? Si hasta los niños saben que un panal se ve así. Es interesante que la forma hexagonal perfecta de los panales no te sorprenda, incluso cuando parece algo salido directamente de una impresora 3D. Se siente normal porque nos hemos acostumbrado mucho a ella. Pero si lo piensas, es más que asombrosa. Sin embargo, estos panales parecen alienígenas. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la forma de las colmenas es lo menos sorprendente de todas las cosas que no sabías sobre las abejas? Por si no lo sabías, puede que te hayas dado cuenta de que no existe una única especie de estos pequeños animales tan familiares. Hay más de 20.000 especies de abejas en todo el mundo. Eso es más que todas las especies de mamíferos y aves juntas. Esas son las especies, pero ¿y la cantidad total de abejas? Esta cifra gigantesca es difícil de calcular incluso si se conociera. Es casi imposible responder con precisión a esta pregunta debido a la escasez de datos y a la información altamente divergente que conoce la ciencia. Más del 96% de las especies de abejas están poco estudiadas y un porcentaje aún mayor está insuficientemente documentado. Pero aún así, intentémoslo. Podemos compararlas con las hormigas, cuyo número se dedujo aproximadamente a partir de los datos disponibles. Más adelante veremos por qué elegimos comparar abejas con hormigas. En total, hay alrededor de 11.000 especies de hormigas en el mundo, y el número total de hormigas es de 10.000 billones o 10 cuatrillones. Como ya sabes, hay el doble de especies de abejas. Sin embargo, simplemente duplicar el número de hormigas sería una simplificación excesiva. Consideremos esto desde un ángulo diferente. ¿Tenemos alguna idea del número de abejas melíferas domesticadas? Apis mellifera, porque existen al menos algunas estadísticas sobre el número de colmenas en la industria de producción de miel a nivel global.
Según diversas estimaciones, hay hasta 100 millones de colmenas con abejas melíferas domesticadas en el mundo. Cada colmena tiene aproximadamente entre 10.000 y 60.000 abejas. Por lo tanto, hay entre 1 y 6 billones de abejas melíferas domesticadas en el mundo. La pregunta es, ¿cuántas colonias de abejas melíferas salvajes hay? ¿Crees que son más o menos que las domesticadas? La respuesta es que existen al menos tantas como las domesticadas, aunque algunas estimaciones indican números significativamente mayores. Sin embargo, consideremos el límite inferior por precaución. Todo está claro con la abeja melífera, pero ¿qué pasa con las otras 20.000 especies? Ten en cuenta que solo una pequeña fracción de ellas ha sido domesticada. Así que, para simplificar las cosas, consideraremos únicamente las salvajes y asumiremos aproximadamente que cada especie también tiene una población de alrededor de 1 billón de abejas. El peso promedio de una abeja melífera es de 100 miligramos. Utilizaremos eso como valor promedio aproximado para todas las demás especies. Al multiplicar 1 billón de abejas por 100 miligramos, que es el peso de un individuo, obtenemos 100.000 toneladas. El peso total de una especie. Ten en cuenta que esta es solo una única especie de 20.000. Si seguimos y asumimos que otras especies de abejas tienen aproximadamente la misma población y peso, multiplicamos 100.000 toneladas por 20.000 especies y obtenemos 2.000 millones de toneladas métricas. Según estimaciones recientes, la humanidad pesa alrededor de 390 millones de toneladas métricas. Resulta que todas las abejas del mundo pesan al menos 5 veces más que la humanidad. Y se estima que la población total de abejas en todas las especies es de 20 cuatrillones. Recordemos que este es el mínimo absoluto, ya que basamos nuestros cálculos en el valor más bajo posible. Una vez más, esta es una estimación muy aproximada. Las cifras reales de población para todas las especies de abejas siguen siendo desconocidas, pero su magnitud podría ser así. Estas criaturas se encuentran casi en todas partes, donde sea que haya flores. Viven en todos los continentes excepto en la Antártida. Cada día, las abejas polinizan más de 1 billón de flores en todo el mundo. Para que lo sepas, esa es una cifra con 12 ceros. No todas las especies de abejas viven en colonias y almacenan grandes cantidades de miel para su uso futuro. Al contrario, son la minoría. La especie particularmente social de la abeja melífera es casi una excepción. Solo existen unas pocas especies de este tipo. La mayoría de las especies de abejas llevan una vida solitaria. Por cierto, ¿por qué producen miel? ¿Y por qué recolectan polen? Es bastante simple. Las abejas comen miel y polen. El polen es una fuente de proteínas y la miel es una fuente de carbohidratos. Entonces, eso significa que cuando los apicultores recolectan miel fresca, ¿de alguna manera le están robando a las abejas? Bueno, más o menos. Pero este es quizás uno de los problemas éticos más pequeños en las interacciones entre humanos y animales. Gracias a las personas, hay muchas más abejas de las que habría si no las hubiéramos criado específicamente para la producción de miel. Así, los humanos están lejos de ser enemigos de las abejas, aunque sí tienen algunos enemigos reales. De niño, es posible que hayas aprendido en caricaturas que las avispas son los peores enemigos de las abejas. Es cierto, pero a su vez, también son sus parientes más cercanos, al igual que las hormigas. De hecho, las hormigas y las abejas se asemejan más a las avispas que nosotros a los chimpancés. Las abejas y las hormigas que surgieron a principios del período Cretácico, hace unos 100 millones de años, se convirtieron en los insectos sociales más exitosos del mundo. Ocuparon muchos ecosistemas terrestres, sobrevivieron fácilmente a los dinosaurios junto con todos los demás, y tuvieron un impacto ambiental que continúa hasta el día de hoy. Después de todo, casi el 90% de las plantas silvestres y el 75% de los cultivos más importantes del mundo dependen de la polinización. Cada tercio de nuestros alimentos depende de polinizadores como las abejas. Los cultivos que dependen de la polinización son mucho más valiosos que aquellos que no lo hacen. Por ejemplo, si se eliminara de una hamburguesa Big Mac todo lo que depende directa o indirectamente de las abejas, quedaría solo el pan.
ya que el trigo no requiere polinización. Según algunas estimaciones, si las abejas desaparecieran, la humanidad no sobreviviría más de 4 años. Todos moriríamos de hambre. Es una suerte tenerlas cerca. Las abejas son un grupo de animales muy diverso que pueden variar decenas de veces en tamaño. Por ejemplo, la abeja enana más pequeña del mundo es Perdita minima, que crece hasta solo 2 milímetros. Como dijo una vez un personaje de dibujos animados, es difícil ser un bicho, pero Perdita minima ha aprendido a sacarle provecho a su tamaño. Puede colarse en casi cualquier lugar. Necesita mucho menos alimento y no tiene que construir un gran refugio. El polen que necesita una abeja normal para un día puede durar una semana entera para esta pequeña. Pero un insecto tan diminuto difícilmente puede impresionarnos. Los insectos grandes son los que realmente destacan. Por cierto, tenemos un video sobre insectos gigantes prehistóricos. Ahora, ¿qué te parece este monstruo? Del tamaño de un pulgar de un humano adulto y con mandíbulas como las de un ciervo. Esta es la abeja más grande del mundo, Megachile pluto, o la abeja gigante de Wallace. Fue descrita por primera vez por el entomólogo británico Alfred Wallace en 1858, pero poco después, la población de esta especie disminuyó drásticamente. La última observación fue en 1981 en la isla indonesia de Bacan, donde los investigadores encontraron 6 nidos. Desde entonces, pasaron casi 40 años sin nuevos datos, y la abeja gigante fue considerada extinta. Pero un descubrimiento reciente ha causado bastante revuelo. El 21 de febrero de 2019, una expedición de científicos de la Universidad de Princeton y un naturalista local encontraron una hembra anidando en una colonia de termitas de madera en Indonesia. Los investigadores siguieron la ruta de Wallace basándose en sus anotaciones y vieron una abeja gigante en la misma isla de Halmahera. Fue absolutamente impresionante ver a este bulldog volador de insecto que no estábamos seguros de que existiera aún, dijo el fotógrafo Clay Bolt, quien formaba parte de la expedición. Considerando que la envergadura promedio de las alas de un individuo es de 6 centímetros, su asombro no es sorprendente. Las hembras de esta especie necesitan una mandíbula gigante para recolectar material para anidar. Habitan montículos de termitas dentro de troncos de árboles y aíslan su hogar de las termitas utilizando resina de árbol. La hembra descubierta fue liberada nuevamente en la naturaleza después de una sesión de fotos y videos. Estas abejas realmente se encuentran en la naturaleza. Ahora, veamos cómo se ve este bebé en comparación con una abeja normal. Sin embargo, cuando decimos normal, de alguna manera estamos asumiendo que todos saben sobre las abejas melíferas, pero eso no es cierto. Por lo tanto, de ahora en adelante, nuestra historia se centrará por completo en ellas. Una abeja melífera puede producir una cucharada de miel en toda su vida. Para producir un tarro de miel de 270 gramos de Big Island Bees, se necesita que 683 abejas hagan lo siguiente: volar aproximadamente 52.384 kilómetros, aterrizar en 1.185.000 flores, traer a la colmena y procesar 2.7 kilogramos de néctar. Ten en cuenta que esto es solo para un tarro de miel de 270 gramos. Para hacer 1 kilogramo de miel, las abejas necesitan visitar entre 4 y 8 millones de flores. La miel no parece tan cara ahora, ¿verdad? Fábricas enteras trabajan para producir esta delicia. Cada una tiene, en promedio, hasta 50,000 empleados. El tamaño promedio de estas fábricas es de 46 por 46 centímetros. No nos equivocamos en las unidades de medida. Estamos hablando del tamaño de una colmena comercial estándar. El promedio de peso de un enjambre de abejas es de 6 a 8 kilogramos. Referirnos a una colmena como fábrica no es una exageración. Decenas de miles de seres vivos trabajan en la colmena todos los días, cada uno en su puesto de trabajo, literalmente.
Durante su vida útil, casi cada abeja obrera logra cambiar de profesiones, desde conserje y ama de casa hasta niñera, constructora, vendedora, mortuoria y guardia de seguridad. Solo después de esto, la abeja comienza la tarea que conocemos: polinizar flores. Dijimos que todas estas son abejas obreras. Entonces, ¿hay algunas no obreras? Por supuesto. Las abejas son insectos sociales, lo que significa que viven en colonias. Tienen mucho en común con las hormigas en este sentido, pero la sociedad de las abejas es única a su manera. La reina es el miembro más importante y vital de la colonia. La supervivencia de la colonia o su eventual degradación y despoblación depende de ella. Solo hay una reina en una colonia, y las decenas de miles de otras abejas son sus descendientes, con raras excepciones. Durante los períodos de transición puede haber dos reinas, una vieja y una joven, o una colonia mixta. La reina es la única hembra plenamente desarrollada en la colmena. Solo ella puede poner huevos, y eso es todo lo que hace a lo largo de su vida. ¿Quiénes son entonces las abejas obreras? ¿Los machos? No, también son hembras, pero su función reproductiva está suprimida. Curiosamente, las colonias de hormigas están diseñadas de la misma manera. Bueno, son parientes después de todo. La abeja obrera es la unidad viviente principal de la colonia, el motor principal de esta fábrica metafórica. Ellas hacen absolutamente todo el trabajo y son conocidas como las criaturas más trabajadoras del planeta. No es de extrañar que las abejas simbolicen el altruismo. Así son. Hablaremos más sobre los sacrificios extraordinarios de las abejas obreras más adelante. El tercer ciudadano de la colonia es una abeja macho conocida como zángano. A diferencia de la reina, hay muchos de ellos. Y a diferencia de las abejas obreras, su sistema reproductivo es completamente funcional. ¿Qué hacen? Es lógico suponer que aseguran la reproducción, ya que los zánganos son machos plenamente maduros. Correcto. Pero, ¿qué más? Bueno, casi nada. Pero las cosas son mucho más interesantes de lo que parecen aquí, y pronto descubrirás a qué nos referimos. Mientras tanto, vamos a averiguar qué es una abeja como criatura viviente. Como cualquier insecto, una abeja parece algo perfecto, especialmente bajo la fotografía macro, un mecanismo impecable con formas alienígenas hipnotizantes, y hay una razón por la que se representa de esta manera. El cuerpo de la abeja está sostenido por un robusto exoesqueleto quitinoso. En este aspecto, las abejas tienen más en común con los hongos que con los humanos. No es broma, ya que la quitina se encuentra en las membranas celulares de los hongos. El cuerpo de una abeja se compone de 3 partes: la cabeza, el tórax y el abdomen. El cuerpo está cubierto de pelos, en algunos lugares de manera muy densa. Las partes del cuerpo están conectadas por membranas delgadas y elásticas. Posee 5 ojos en la cabeza. Sí, oíste bien. Y no estamos equivocados. Las abejas tienen 2 grandes ojos compuestos visibles y 3 pequeños ojos simples que no son tan notorios. Estos se encuentran en la parte superior de la cabeza. Pronto descubrirás qué tipo de visión tienen las abejas con esta configuración tan peculiar. También cuentan con 2 chistosas antenas en la cabeza compuestas de varios segmentos, 11 en las hembras y 12 en los zánganos. Probablemente hayas visto cómo las abejas sienten todo a su alrededor con sus antenas, pero están lejos de ser un órgano del tacto, sino más bien algo inesperado. Solo ten paciencia, lo verás en un minuto. En la parte frontal, la boca está cubierta por una estrecha franja quitinosa que constituye el labio superior. Las mandíbulas superiores se encuentran a los lados. El labio inferior, muy desplazado, junto con un par de mandíbulas inferiores, forma una probóscide. El abdomen de las hembras se divide en 6 segmentos, mientras que los zánganos tienen 7. Las abejas tienen 4 alas, no 2, como muchos creen erróneamente. Se forman en la etapa pupa. Las alas delanteras son más grandes, mientras que las traseras son más pequeñas. Durante el vuelo, las alas delantera y trasera se unen para formar un solo plano utilizando pequeños ganchos en el borde frontal del par trasero de alas. Por eso parece que solo tienen 2 alas. Cuando la abeja aterriza, estos ganchos se desprenden
y las alas se pliegan a lo largo del cuerpo. El número total de ganchos varía de 17 a 28. Una abeja puede volar a una velocidad de hasta 65 km por hora sin carga y puede alcanzar entre 20 y 30 km por hora con carga, realizando entre 200 y 250 aleteos por segundo. Pueden volar hasta 3 a 4 kilómetros de la colmena y a veces mucho más lejos. Finalmente, lo más interesante es qué y cómo perciben las abejas. Los ojos compuestos consisten en una gran cantidad de pequeños orificios llamados facetas. La reina tiene la menor cantidad, de 3 a 4.000. Las abejas obreras los necesitan más, así que tienen hasta 5.000 facetas por ojo, con hasta 10.000 facetas. Los zánganos tienen los ojos más agudos. En general, las abejas tienen una excelente visión y se orientan bien utilizando sus ojos en mosaico. Pero, ¿por qué también tienen esos 3 pequeños ojos simples en la parte superior de sus cabezas? Todavía no entendemos esta magia. Por ahora solo podemos especular. Las abejas pueden ver luz polarizada, es decir, luz en la que las ondas electromagnéticas viajan estrictamente en una dirección. Esto les permite orientarse utilizando el sol, incluso cuando está oculto tras las nubes. En cuanto a la visión del color, las abejas no ven el color que percibimos como rojo, pero además de amarillo y azul, pueden distinguir el ultravioleta. Ahora, vayamos a esas chistosas antenas y descubramos su secreto. Para las abejas, sirven como órganos del olfato. Las abejas no respiran aire como nosotros, bombeándolo hacia sus pulmones. El aire entra directamente a través de aberturas en sus cuerpos llamadas espiráculos. Las abejas no inhalan aire, así que necesitan tocar algo para olerlo. Para eso son las antenas. Contienen poros olfativos. ¿Qué tan sensibles son? Bueno, lo suficientemente sensibles como para que cualquiera aquí sienta celos. Por supuesto, no es apropiado comparar órganos olfativos con principios de funcionamiento radicalmente diferentes, pero en términos de sensibilidad, las abejas ciertamente pueden competir con los perros. Donde hay olor, hay sabor. ¿Las abejas tienen sentido del gusto? Absolutamente. Los sensores de sabor de las abejas se encuentran en sus gargantas, en la probóscide, en las antenas e incluso en sus patas. Imagina tener ese superpoder, sostener una hamburguesa jugosa en tus manos durante un par de minutos y sentir que no necesitas comerla. Los nutricionistas definitivamente se quedarían sin trabajo. Las abejas sí tienen sentido del oído, pero, por supuesto, no funciona de la misma manera que el nuestro. Las abejas perciben vibraciones a través de órganos especiales ubicados en algunas partes de su tórax y abdomen, así como en las partes inferiores de sus patas delanteras. Las abejas también tienen detectores de temperatura, humedad e incluso niveles de dióxido de carbono. Todos estos se encuentran en las mismas antenas. Por último, cabe mencionar algo que las abejas no utilizan como órgano sensorial, pero que pueden hacer sentir de forma muy aguda a otra persona. Por supuesto, estamos hablando de un aparato punzante. Sí, en realidad se trata de un aparato completo que se encuentra en el extremo posterior del abdomen y consta de 2 glándulas venenosas, un depósito de veneno y un aguijón dentado. Este último mide unos 2 milímetros de largo. El aguijón tiene púas que hacen que se quede atascado en la piel de la mayoría de las víctimas. Por esta razón, la picadura de una abeja es mortal para la propia abeja. Después de perforar la piel con su aguijón, la abeja intenta volar instintivamente y el aguijón, junto con una cápsula de veneno y un trozo de intestino, se desprende del abdomen de la abeja. El aguijón desprendido se contrae durante un tiempo, inyectando veneno. Un espectáculo espantoso de ver. Para una persona no alérgica, una picadura de abeja es desagradable, pero totalmente inofensiva. De una sola abeja, pero provocar a toda una colonia no es prudente. 500 picaduras pueden enviar a una persona directamente al hospital, y 1000 probablemente serán fatales. Para una persona alérgica, incluso una sola picadura podría ser suficiente para provocar un shock anafiláctico potencialmente fatal. Este tipo de alergia no es tan poco común. Según las estadísticas, hasta el 7% de las personas son alérgicas al veneno de abeja. Pero en realidad, las abejas son mucho menos agresivas de lo que muchos creen. En circunstancias normales,
Una abeja no tiene nada contra ti y si no la molestas, no te molestará. Y los zánganos no pueden hacerte ningún daño, incluso si quisieran, ya que no tienen veneno ni aguijón. Como muchos otros insectos, las abejas pasan por 4 etapas de desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. ¿Cómo ocurren exactamente todas estas asombrosas metamorfosis? Esto es muy diferente de la metamorfosis de una mariposa, ya que implica un trabajo en equipo bien coordinado. Huevo. Todo comienza con un huevo depositado por la reina en cada celda. Hay huevos fertilizados y no fertilizados. Los últimos dan lugar a los zánganos. De los fertilizados nacen las abejas obreras y, si es necesario, las reinas. La reina necesita 16 días para desarrollarse completamente. La abeja obrera tarda casi un tercio más, es decir, 21 días, y el zángano tarda aún más, 24 días. Primero consideremos cómo se desarrolla una abeja obrera. 3 días después de que la reina pone un huevo, este se convierte en larva. Las larvas sanas son blancas y brillantes a la luz. Crecen rápidamente y comen 24 horas al día. En los primeros días, las abejas alimentan a las larvas con una sustancia especial llamada jalea real. Es una sustancia blanca, rica en nutrientes y químicamente compleja, producida por las abejas nodrizas en su glándula mandibular. La dieta es estrictamente individual para las abejas obreras, los zánganos y las futuras reinas. La jalea para las larvas de abejas obreras de 1 a 2 días de edad contiene una gran cantidad de proteínas, hasta un 70% de su peso seco, y relativamente pocos carbohidratos y grasas. Para las larvas de 3 a 5 días, el contenido de proteínas se reduce casi a la mitad, pero la proporción de azúcares es mayor debido al uso de la miel almacenada. La jalea para las larvas de zánganos contiene hasta un 60% de proteínas. A medida que las larvas crecen, mudan 5 veces, volviéndose 1500 veces más grandes que el pequeño gusano que salió del huevo. Después de 5 días, las abejas obreras sellan las celdas con las larvas en su interior. Las larvas selladas gradualmente se convierten en pupas. En esta etapa, la larva se transforma en abeja. Comienzan a formarse las alas, las patas y los ojos. Luego, el color de los ojos cambia. Al principio son rosados, luego púrpura y finalmente se vuelven negros. También aparecen pelos en el cuerpo. El proceso de formación de la pupa dura 12 días. El insecto permanece dentro del capullo hasta 9 días. Durante este tiempo, no recibe alimento, pero utiliza las reservas acumuladas previamente durante los primeros 8 días. La abeja completamente formada mastica la tapa de la celda y se une a su familia. Tanto las reinas como los zánganos se desarrollan de manera similar a una abeja obrera, con la única diferencia en la dieta y el tiempo de desarrollo. Y, dependiendo de quién haya nacido, sea una abeja reina, obrera o un zángano, la vida de estas 3 criaturas será notablemente diferente, porque la naturaleza ha diseñado un programa único para cada una y debe seguirse al pie de la letra. Ahora echemos un vistazo más detallado al destino típico de cada una, comenzando con la reina. Ten en cuenta que cualquier huevo fertilizado puede convertirse en la reina de la colmena, pero la elección depende en gran medida de las abejas obreras. Ellas deciden qué celdas se convertirán en celdas reales y qué hacer con ellas después. De hecho, no preparan solo una celda, sino varias, aunque la mente colectiva planea criar solo una reina. 3 días después de que se ponen los huevos, la larva eclosiona y las abejas comienzan a alimentarla con jalea real. Esta continúa alimentándose exclusivamente de jalea real hasta que la celda es sellada. Esta dieta estricta garantiza que la larva se convierta en reina. La larva crece rápidamente y 8 a 9 días después de la etapa de huevo, las abejas sellan la celda real con una tapa porosa hecha de cera y pan de abeja. En el interior, la larva se transforma en una pupa durante 7 a 8 días y luego en una adulta, una abeja reina virgen. Lo primero que hace la reina virgen al salir de la celda es matar sin piedad a sus rivales, es decir, a otras reinas jóvenes. Esta es la razón por la cual las abejas preparan un conjunto completo de reinas, para asegurar que solo la más fuerte
saludable y ágil sobreviva. Aquí todo sucede acorde a las leyes de la naturaleza. 3 a 4 días después de salir de la celda real, la reina virgen comienza a realizar vuelos de orientación. Necesita familiarizarse con el área y el entorno, lo que toma varios días. La reina debe acostumbrarse a volar rápido, ya que necesita prepararse para un evento épico: el apareamiento. Y no estamos exagerando, ya que el apareamiento de las abejas es todo un espectáculo. En el 7º al 10º día de vida, la reina virgen realiza un vuelo nupcial para aparearse con los zánganos. Este vuelo dura aproximadamente 20 minutos y ocurre a gran altura para las abejas, hasta 20 metros o incluso más, a una velocidad considerable, hasta un máximo de aproximadamente 50 a 60 kilómetros por hora. ¿Por qué llegar a tales extremos? Por la misma razón por la que otras especies tienen torneos similares, para asegurar que solo los machos más fuertes transmitan sus genes. Y en este caso, habrá más de un ganador, lejos de ser solo uno. La reina suele ser inseminada por entre 7 a 10 zánganos. A veces el número es mayor y la reina puede aventurarse más de una vez. En última instancia, la reina puede aparearse con docenas de zánganos, todo sea por la diversidad genética. Por cierto, la reina prefiere volar a varios kilómetros de distancia del nido para minimizar la fertilización por parte de machos de su propia colonia. En términos de número de apareamientos con machos, las abejas reinas son poseedoras de récords entre los insectos sociales, junto con algunas especies de hormigas nómadas. Para los afortunados machos, todo termina casi tan pronto como comienza. Literalmente todo, incluso su vida. Tras alcanzar a la reina, el zángano extiende su órgano reproductor, el endofalo. Lo inserta en el abdomen de la hembra y bajo enorme presión inyecta en ella todo el esperma. En ese momento, el zángano literalmente exprime todos sus jugos. Utiliza casi toda la hemolinfa en su cuerpo para crear un impulso explosivo de fluido seminal. Se trata de una especie de hidrochoque que a veces se puede oír incluso sin ningún equipo especial. Por supuesto, el zángano muere al instante después de esto. Su abdomen se destroza y el endofalo se desprende y permanece en la reina mientras el zángano cae muerto al suelo. Pero a los pocos minutos, el siguiente pretendiente alcanza a la reina. Él retira el endofalo desgarrado de su predecesor fallecido del abdomen de la reina, solo para repetir el destino del pobre compañero. Así es como docenas de zánganos terminan con sus vidas. Pero para la reina, esto apenas comienza. Ahora lleva un tesoro invaluable: el esperma de varias docenas de zánganos. Es invaluable porque la hembra solo se aparea una vez en su vida, y luego lleva el esperma adquirido por el resto de su vida, usándolo según lo necesite para fertilizar sus huevos. La reina comienza a poner huevos casi inmediatamente después de aparearse con éxito y regresar a la colmena. Y lo hará por el resto de su vida, sin distracciones. La reina pone un huevo en cada celda, moviéndose gradualmente de una a otra. Antes de colocar un huevo, la reina revisa que el panal esté limpio, bien pulido y tenga el tamaño perfecto. Si algo no le gusta, la reina omite la celda y pasa a la siguiente. Los huevos son pequeños, pero bastante visibles a simple vista, midiendo hasta 1.5 milímetros cada uno. Cuantos más huevos pone la reina, más pequeños se vuelven. Las reinas jóvenes ponen huevos más grandes y pesados que las mayores. La cantidad de huevos que pone la misma reina varía a medida que avanza la temporada. Al principio, produce hasta 100 huevos por día, lo que es muy poco. Sin embargo, a medida que el clima se calienta y las abejas comienzan a buscar flores ricas en néctar, la colmena empieza a recibir polen fresco. Durante este periodo, la reina se convierte en una auténtica máquina de poner huevos, produciendo alrededor de 1000 huevos al día y en el pico de la temporada activa, hasta 2000.
En casos excepcionales, el número puede alcanzar los 3.500. Es fácil deducir que, con un tamaño de huevo de aproximadamente 1 milímetro, el volumen total de estos miles de huevos por día debe ser mayor que la propia reina. Algo no cuadra aquí, pero así es. Durante estos periodos, la masa de huevos puestos por día puede superar la masa de la reina misma. ¿Cómo es posible? En realidad, es bastante simple. La reina come casi constantemente durante este tiempo. Las abejas obreras se aseguran diligentemente de que no le falte nada. Así es como la reina pone un promedio de 150.000 a 160.000 huevos por temporada. El proceso en sí es toda una hazaña de ingeniería. La reina posiciona los huevos verticalmente en la parte inferior de la celda. No todos los huevos son fertilizados por la reina. Como ya sabes, los zánganos emergen de huevos no fertilizados. Y este proceso no es para nada aleatorio. Los huevos son fertilizados en el útero de la abeja. Para esto, tiene una bomba especial para aspirar el fluido seminal recolectado durante el apareamiento. Pero a veces esto ocurre y a veces no. ¿Cómo y por qué decide la reina si fertilizar un huevo o no? Bueno, en realidad no es la reina quien toma la decisión, sino la celda. Por supuesto, en un sentido figurado. No bromeábamos cuando dijimos que la puesta de huevos era toda una hazaña de ingeniería. Así es como funciona. Cuando la reina introduce su abdomen en una celda, se inclina en un ángulo determinado. En su cuerpo hay pelos sensibles especiales que tocan los bordes de la celda estrecha al realizar este movimiento. Esto crea un impulso nervioso que provoca la contracción de la bomba seminal. Una gota de semen llega al huevo, lo que significa que de él nacerá una abeja obrera. Esto es lo que ocurre cuando la reina llega a las celdas de los zánganos. Estas celdas son inicialmente más grandes que las diseñadas para las abejas obreras, lo que tiene sentido ya que los zánganos son significativamente más grandes y necesitan espacio para crecer. Por lo tanto, cuando la reina baja su abdomen hacia la celda de los zánganos, que es más espaciosa, los pelos sensibles no tocan el borde, por lo que no hay ningún detonante para el impulso. En consecuencia, la bomba no se contrae y el óvulo permanece sin fertilizar. Todo esto sucede automáticamente y la reina no piensa en nada. ¿Qué otras tareas realiza la reina? En realidad, ninguna. La vida útil de la reina es de entre 3 y 5 años, a veces más, pero rara vez más de 7 u 8 años. Y eso solo en la naturaleza. Los apicultores reemplazan a las reinas que envejecen mucho antes, pero el apicultor no es el único que puede decidir reemplazar a la reina. Esto puede hacerlo la colmena misma. Aquí es donde entra en juego la inteligencia colectiva. Las abejas matan sin piedad a una reina enferma o herida y preparan de inmediato celdas especiales para criar una nueva serie de reinas. La más fuerte sobrevivirá, matará a todas sus hermanas y comenzará un nuevo ciclo interminable de reproducción. La naturaleza es cruel, pero eficiente. Aunque hay que reconocer que la colmena no está exenta de piedad. Sigue estando impregnada de la fría racionalidad que suelen tener los insectos. A una reina jubilada se le puede permitir vivir un poco más hasta que la joven empiece a poner huevos. En ese momento es cuando pueden coexistir 2 reinas en la colmena. Pero al final la vieja es asesinada o expulsada. En este último caso, la pobre jubilada está destinada a morir de hambre. Así, a pesar de ser el miembro más importante y protegido de la colonia durante toda su vida, la reina muere de una manera trágica e injusta. Y su vida es extremadamente monótona. Algo que definitivamente no se puede decir de las abejas obreras, que tienen historias de vida fascinantes. El desarrollo de una abeja obrera desde el huevo hasta convertirse en un insecto adulto dura 21 días. Esto incluye 3 días como huevo, 6 días como larva en una celda abierta y 12 días como larva y pupa en una celda sellada. Al final,
La abeja mastica la tapa de la celda de cría y emerge. Una abeja joven recién emergida es muy débil, apenas puede caminar. Las abejas más viejas acuden inmediatamente a ayudarla, alimentándola hasta que se fortalezca. Luego, se pone a trabajar de inmediato. Es fascinante cómo una abeja obrera va escalando posiciones a lo largo de su vida. Antes de asumir su misión principal de recolectar néctar, la abeja comienza literalmente como una trabajadora doméstica. En concreto, como una conserje. Recordemos que las reinas son muy exigentes en lo que respecta a la limpieza de sus panales. La abeja sube al interior de la celda y lame sus paredes y su fondo para limpiarlos. Al cuarto día de vida, las abejas jóvenes ya son capaces de alimentar a las larvas mayores con una mezcla de miel y pan de abeja. Si no hay suficientes abejas nodrizas en la colonia, otras abejas pueden cambiar fácilmente de roles para llenar los espacios vacantes. Del tercer al quinto día de vida, las abejas realizan vuelos cortos fuera de la colmena, pero solo para ir al baño. De hecho, las abejas no toleran bajo ninguna circunstancia la suciedad en la colmena y solo hacen sus necesidades en el exterior. Al séptimo día, las glándulas de las abejas comienzan a segregar jalea real. Esto significa que la abeja ha sido ascendida. A partir de ese momento, puede alimentar con jalea real a las larvas más jóvenes, de hasta 3 días de vida, y a las reinas. Construcción de panales y la forma hexagonal. En el día 12, las abejas desarrollan glándulas de cera. Esto supone un gran salto profesional y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad, ya que ahora pueden construir panales. Algunas de las abejas en crecimiento también pueden ser reentrenadas como constructoras si es necesario. Esto puede ocurrir cuando hay suficiente comida. Las glándulas de cera de las abejas se encuentran en cada uno de los 4 segmentos inferiores del abdomen. La cera se secreta en forma líquida. Golpea las placas de cera del abdomen y se endurece en suaves escamas triangulares cuando se expone al aire. Luego, la abeja las recoge con los cepillos de sus patas, las transfiere a sus mandíbulas y las amasa cuidadosamente hasta formar bolas. Solo después de esto, se puede utilizar el material de construcción. Por cierto, ¿te has preguntado alguna vez cómo las abejas logran construir panales con una forma hexagonal tan precisa? ¿Y por qué exactamente tiene esta forma? ¿Por qué no cuadrados o triángulos? En primer lugar, es la forma más eficiente. Permite un uso mínimo de materiales de construcción mientras se maximiza el volumen interno de cada panal, sin dejar espacios entre ellos. Pero no te apresures a suponer que las abejas realizan cálculos complejos y determinan la forma ideal matemáticamente precisa de un panal. Al menos espera a escuchar nuestro próximo dato. La verdad es que las abejas no hacen panales hexagonales, sino más bien circulares, o más exactamente, cilíndricos. Son las leyes de la física las que los hacen hexagonales. Las abejas rellenan los espacios entre los panales cilíndricos con cera. Las celdas recién construidas son muy flexibles porque la cera sigue caliente. Bajo la fuerza de la gravedad, los cilindros se asientan y se aplanan uno contra el otro, adquiriendo una forma hexagonal. Sin embargo, no todo se reduce a la física. Las abejas influyen en esta maravilla natural construyendo celdas en un ángulo específico para que después de la deposición y solidificación terminen en la posición deseada. Es como si supieran que la forma cilíndrica no es definitiva. Incluso utilizan sus cabezas como plomada para ajustar el ángulo de los panales y el grosor de las paredes. Finalmente, las abejas jóvenes son responsables de recibir néctar de las abejas recolectoras que regresan. Aquí es donde ocurre el misterio de la elaboración de la miel. En promedio, el néctar fresco contiene aproximadamente un 50% de agua. Puede ser muy líquido o más espeso. No se puede almacenar en esta forma durante mucho tiempo porque de lo contrario comenzará a fermentar rápidamente. Por lo tanto, el procesamiento del néctar comienza en el buche de la abeja recolectora. Cuando la recolectora regresa a casa, pasa el néctar recolectado a una abeja obrera.
La abeja receptora succiona el néctar de la boca de la abeja recolectora con su probóscide. Esta última lo mastica durante un tiempo, continuando el proceso iniciado por la recolectora. Luego, la abeja receptora libera periódicamente néctar en la punta de la probóscide y lo traga nuevamente. La enzima de la saliva de la abeja, la invertasa, descompone los azúcares complejos en azúcares simples, glucosa y fructosa. La abeja realiza esta operación unas 240 veces con el mismo sorbo de néctar. Las abejas colocan el néctar procesado en panales, pero sigue siendo néctar, no miel. Ahora hay que eliminar el exceso de humedad. Para ello, se pasa el néctar de un panal a otro hasta que el agua se evapora y alcanza al menos el 21% del volumen. Este proceso dura entre 8 y 10 días. Durante este tiempo, la miel ya se ha formado, pero todavía está verde y líquida. Para acelerar la evaporación del agua, las abejas la abanican con sus alas. Cientos de abejas al mismo tiempo. Así que, cuando estés cerca de una colmena y escuches un zumbido animado en su interior, debes saber que las abejas no están volando de un lado a otro, sino que trabajan como abanicos. Cuando el jarabe en el panal alcanza la consistencia deseada, las celdas se sellan con cera. Este sellado es una especie de marca de calidad, estampada por las propias abejas. Significa que la miel está lista y no se estropea, y que no puede entrar aire en un panal sellado. Antes de eso, la composición se enriquece con enzimas y prácticamente se esteriliza. Todos estos procesos transforman el néctar en miel. En este estado, la miel puede almacenarse no solo durante años, sino durante siglos, permaneciendo comestible y deliciosa. En general, las abejas jóvenes de entre 15 y 18 días que no han sido promovidas a recolectoras de néctar continúan realizando muchas otras tareas en la colmena, a menudo cambiando de roles y dominando una variedad de profesiones según sea necesario. Por ejemplo, algunas pueden servir en deberes militares, custodiando el nido. Este suele ser uno de los últimos trabajos de la colmena para las abejas jóvenes. Pero, ¿de quién protegen las guardianas a la colonia? De cualquiera. La naturaleza está llena de golosos, desde otras abejas y avispas hasta todo tipo de criaturas, incluidos los osos. A muchos animales, especialmente a los pájaros, no les importaría comerse a las abejas. Por eso, algunos individuos son llamados a servir en las fuerzas fronterizas de las abejas, por así decirlo. El puesto de guardia no es permanente. Algunos sirven un día, otros una semana. La edad de reclutamiento varía, de 1 a 3 semanas. Una colonia fuerte típica tiene entre 10 y 20 abejas guardianas que patrullan simultáneamente la entrada de la colmena. El mecanismo de vigilancia funciona así. Las abejas guardianas tienen una vista excelente, aunque no es lo único en lo que confían. Las abejas tienen un sistema olfativo de amigo o enemigo. El olor de una abeja es su pasaporte, y cada colonia tiene su olor. Recordemos que estas antenas segmentadas sirven como órganos olfativos. Cualquier individuo sospechoso es olfateado minuciosamente y casi tocado con las antenas. Las abejas guardianas reconocen a las suyas no solo por el olor, sino también por patrones de comportamiento. Los miembros de la colmena suelen estar tranquilos y con confianza, mientras que las abejas ladronas extranjeras intentan colarse en la colmena rápidamente para pasar desapercibidas. Sin embargo, el pase olfativo puede ser anulado por los propios guardias fronterizos. El servicio fronterizo de abejas también incluye un control veterinario. Una abeja que haya contraído una infección puede no ser admitida en la colmena. Lo mismo ocurre con una abeja de otra colonia. Un huésped no invitado es considerado un ladrón. Lamentablemente, el robo en el reino de las abejas es bastante común. Ahora, aquí está la pregunta. Decimos que las abejas guardianas no dejan entrar a extraños. ¿Qué significa esto? No bloquean el paso con sus propios cuerpos, ¿verdad? Así es.
Los guardias de seguridad de las abejas cuentan con un rico arsenal de otras medidas de control. Si un huésped no deseado no se va por sí solo, intentarán privarlo de alas, antenas y otras partes del cuerpo. Otros guardias acudirán en su ayuda. Al final, el ladrón lisiado e indefenso con las alas mordisqueadas es arrojado al suelo, donde muere. En tales casos, no pueden utilizar los aguijones, que están reservados para amenazas mayores. Hemos mencionado que el personal de seguridad no es permanente y su número puede aumentar rápidamente debido a una alarma. La señal de alarma se activa por el aparato de picadura, que secreta una feromona compleja llamada acetato de isoamilo. Cuando una abeja pica a alguien, ese olor hace que la colmena ataque. En términos más simples, el insecto marca al huésped no invitado como un objetivo, a costa de su propia vida, porque picar significa una muerte inminente para una abeja. Ante una amenaza grave, toda la colonia se pone en alerta máxima, y todas las abejas obreras se convierten temporalmente en guardianas, sacrificando sus vidas para proteger la colonia. En caso de alarma urgente, las abejas individuales se posicionan en diferentes puntos alrededor de la entrada y el perímetro. Levantan su abdomen y exponen ligeramente su aguijón. Al mismo tiempo, se libera una feromona de alarma. Pronto, más y más reclutas nuevos despegan para atacar al intruso. Aunque todos los huéspedes son no invitados, excepto los miembros de la familia de las abejas, no todos representan un peligro. Estas asombrosas criaturas sociales tienen un mecanismo único para obtener la ciudadanía. Un ejemplo típico es cuando una abeja extraviada pide unirse a una familia. Esto sucede cuando la pobrecita ha volado demasiado lejos del nido y se da cuenta de que no tendrá fuerzas para regresar. En este caso pueden darse dos escenarios posibles. Se cree que si una abeja no llega con las manos vacías, será aceptada de inmediato y sin condiciones. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Una abeja inmigrante, incluso si trae una cosecha completa de néctar y bolsas llenas de polen, a menudo tiene que soportar un procedimiento de inspección aduanera un tanto humillante. Los apicultores observadores han visto esta escena más de una vez. Primero, la pobre abeja suplicante extiende su lengua con comida, como si estuviera ofreciendo un soborno al guardia. El guardia ignora ostentosamente la oferta. Se sube a la espalda de la pobre abeja y toca suavemente las alas con sus mandíbulas. La inmigrante sumisa aguanta, inclinando la cabeza. Otros guardias pueden unirse a la inspección mientras la abeja no se resista. Pronto, el olor de las cutículas de los guardias se transfiere al recién llegado y se le permite pasar. Sí, por extraño que parezca, la esencia de este procedimiento es simplemente dar a la abeja el olor de la colonia a la que desea unirse. Este es su permiso de residencia. Si una abeja llega con las manos vacías, sus posibilidades de sobrevivir son escasas. Puede que le den un pasaporte o que la maten en el acto. Las abejas no respetan a los oportunistas y, como cualquier animal colectivo, no tratan a los miembros individuales con delicadeza. Por eso, la pobre abeja no se acerca al mostrador de recepción de inmediato, sino que puede quedarse cerca de la entrada durante mucho tiempo, esperando humildemente su destino. Después de todo, no tiene suficiente combustible para volver a casa. Los apicultores dicen que estas pobres almas perdidas a menudo terminan muriendo, pero la mayoría de las veces logran colarse en la colmena, especialmente cuando los guardias cambian de turno. Ahora, cuando la abeja está suficientemente madura, desarrollada y experimentada, comienza la etapa más importante de su vida. Se convierte en una abeja voladora y se dispone a recolectar néctar y polen. Lo primero que hacen las abejas cuando vuelan de flor en flor es beber néctar. Lo necesitan como combustible para volar y también como trofeo, ya que lo utilizarán para la producción de miel en el futuro. Una abeja puede detectar el olor de una flor rica en néctar a más de 1 kilómetro de distancia. Recuerda que tienen un sentido del olfato similar al de los perros, o incluso mejor. ¿Cómo lo beben? Con su lengua, que está escondida en la probóscide. Lamen el néctar de manera chistosa como los perros.
pero también pueden succionarlo. Por lo tanto, al tener dos formas de extraer el néctar de una flor, la abeja melífera puede manejar fácilmente tanto el néctar viscoso como el líquido. Esto es lo que hace que las abejas estén tan bien adaptadas. Pueden usar casi cualquier flor. La mayoría de las otras especies se especializan solo en ciertos tipos de plantas. Además del alimento, las abejas recogen polen de las flores como alimento proteico. Al igual que en los humanos, las proteínas sirven como material de construcción para sus cuerpos. Pero, ¿cómo se las arreglan para recolectar polen si es tan pequeño y desmenuzable? Es otro logro de ingeniería. Al principio, cuando las abejas vuelan de flor en flor, recolectan polen utilizando electricidad. Sí, no es broma. El cuerpo de una abeja está densamente cubierto de pelos. Incluso se pueden encontrar en los ojos. Cuando la abeja vuela, estos pelos acumulan electricidad estática, que luego atrae el polen. Es esencialmente el mismo fenómeno físico que hace que tu propio cabello se pegue a tu cara cuando te quitas un suéter, para garantizar el transporte seguro y cómodo del polen de regreso a la colmena. La abeja inmediatamente peina el polen con cepillos especiales en sus patas mientras todavía está en la flor o ya en el aire. Forma pequeños grumos y los coloca en estructuras similares a cestas en sus patas traseras. Mientras tanto, la abeja une el polen seco con una secreción de sus glándulas salivales hasta formar una sustancia pastosa. Esta masa de polen se llama carga de polen. De esta manera, una abeja realiza decenas e incluso cientos de vuelos diarios, visitando entre 5 y 7,000 flores al día. Un trabajo enorme y agotador. Y cada vez, las abejas encuentran fácilmente el camino a casa, incluso si vuelan muy lejos de su colmena natal en busca de polen y néctar. Pueden orientarse siguiendo el sol, por más que esté oculto tras las nubes. Como recordarás, las abejas son capaces de reconocer la luz polarizada. También confían en su sentido del olfato e incluso se orientan por elementos lineales del paisaje, como carreteras y ríos. En otras palabras, la abeja tiene un mapa mental de la zona en su pequeña cabeza. Cuando la abeja regresa, les da todos los dulces a las abejas más jóvenes de la colmena. Y ya sabes lo que sucede a continuación. Pero no solo eso. Si una abeja descubre un lugar desconocido con flores ricas en néctar, seguramente compartirá esta información con sus amigas para que sepan dónde volar. Pero, ¿cómo? ¿Tienen su propio lenguaje? Y, aunque lo tuvieran, tendrían que transmitir información bastante compleja. Al menos la dirección y la distancia. Y las abejas pueden hacer esto. Como dijimos, pueden navegar fácilmente por su entorno y encontrar el camino a casa. Así es precisamente cómo memorizan el camino hacia los depósitos de néctar. Solo les queda contárselo a sus colegas. Y las abejas lo hacen bailando. Se trata de un conjunto de movimientos característicos que los entomólogos llaman danza del meneo. Así es como sucede. Para ser precisos, estamos hablando de una combinación de dos tipos de danza, la danza del meneo y la danza circular. La abeja se mueve en línea recta, moviendo vigorosa y rápidamente su abdomen de un lado a otro. Luego se da la vuelta, dibuja un semicírculo, vuelve al mismo lugar, recorre la misma distancia que antes moviendo la panza. Luego se da la vuelta otra vez en la dirección opuesta. Vuelve al mismo lugar y repite el ciclo unas cuantas veces. De esta manera, crea un patrón de baile en forma de 8 con una línea ondulada en el medio. ¿Qué significa este lenguaje corporal? La danza de la abeja codifica información sobre la dirección e incluso la distancia hasta el prado deseado con flores. Aunque la primera parte es fácil de creer, la segunda plantea preguntas. De hecho, la dirección en la que la abeja mueve su abdomen indica la dirección de la fuente de alimento. Pero su duración tampoco es aleatoria y codifica la distancia. Sorprendentemente, es comparable a nuestros sistemas de medición humanos. Un segundo de la danza del meneo corresponde aproximadamente a 1 kilómetro. De manera similar,
Las abejas informan a sus parientes sobre los lugares adecuados para beber agua o los nuevos sitios para anidar. En estos casos, la abeja muestra patrones de baile ligeramente diferentes. Por lo tanto, si ves a una abeja bailando así, no solo se está divirtiendo, también está trabajando duro. En efecto, la vida de una abeja obrera es un arduo trabajo dedicado a la colonia. Con una esperanza de vida potencial de varios años, solo vive 30 a 40 días durante la temporada, porque literalmente se mata trabajando, e incluso su muerte está en sintonía con el bien común. Durante la estación cálida, cuando la abeja siente que su muerte es inminente, sale volando a morir, para no molestar a sus hermanas con retirar su cadáver. Ya no tiene ninguna obligación, muere libre, justo en pleno vuelo. La muerte del zángano es aún más trágica. Pero primero hablemos de su vida. Ya sabes que los zánganos surgen de huevos no fecundados. Por lo tanto, un zángano no tiene padre, solo una madre, y es esencialmente su clon. Esto suena extraño porque estamos acostumbrados a que un clon sea 100% idéntico, y el zángano, por decirlo suavemente, no se parece a la reina. Sin embargo, son completamente idénticos genéticamente. ¿Cómo es posible esto? La respuesta es simple y tiene que ver con la dieta. Como recordarás, es la nutrición temprana especial la que hace que la reina sea reina. Del mismo modo, lo que hace que un zángano sea un zángano es una dieta única en una etapa temprana de desarrollo. Un zángano tarda unos 40 días en pasar por todas las etapas de desarrollo, desde un huevo hasta un macho maduro. Pasan 24 días entre la etapa de huevo y la salida de la celda, es decir, el nacimiento. Sin embargo, los zánganos no están listos para aparearse justo después de nacer. Tardan otros 14 a 16 días en madurar por completo. Solo después de esto, el zángano está listo para fecundar a una reina virgen. Pero esta misión está reservada solo a los elegidos, un porcentaje minúsculo de todos los zánganos nacidos durante la temporada. Casi ninguno de ellos conocerá jamás a su reina. ¿Qué hacen entonces durante todo el verano? ¿Quizás ayudan a las abejas obreras? Si observamos la vida de un zángano, podríamos pensar que se trata de una broma cruel de la evolución para las abejas obreras. Mientras ellas trabajan como locas, el zángano pasa su vida sin hacer prácticamente nada. Come por 3. Literalmente. Consume 3 o 4 veces más miel y pan de abeja que una abeja obrera. Vuela por su cuenta para su propio placer. Toma el sol y se divierte. Nadie tiene quejas contra él. Incluso puede entrar en otra colonia de abejas y no se le reprochará nada. Incluso allí es bien recibido. ¿Recuerdas la humillación que sufre una abeja obrera cuando intenta ser aceptada en una colmena extranjera? Los zánganos, por otro lado, son aceptados sin ninguna pregunta. Lo máximo que puede hacer para ayudar a las abejas obreras es ventilar la colmena. Cuando las abejas baten sus alas al unísono para enfriar el área, el zángano también puede honrarlas con algunos aleteos de compasión. Para ser justos, incluso si el zángano quisiera recolectar polen y néctar o construir panales, no sería capaz de hacerlo. Simplemente carece de las herramientas para estas tareas. La naturaleza no lo preparó para eso. Sin embargo, detrás de toda esta inactividad del zángano se esconde algo muy importante, algo que justifica su estilo de vida parasitario. Durante todo este tiempo, el cuerpo de un zángano produce esperma para fecundar a la reina en el futuro y necesita producir alrededor de 10 millones de espermatozoides. Es un proceso que consume mucha energía. Por eso el zángano come por 3. Incluso el hecho de que vuele afanosamente todo el verano no se debe a la inactividad. El zángano, en un sentido literal, está entrenando para mejorar su resistencia, sus habilidades de vuelo y su estado de alerta. Después de todo, les recuerdo que el apareamiento con una hembra se produce a gran altura, a una velocidad enorme, incluso para las abejas. Es por eso que los zánganos deben estar físicamente en forma para estar a la altura de la tarea. Por diseño de la naturaleza,
Solo los zánganos más rápidos y fuertes pueden alcanzar a la abeja reina. Y en una colonia, los zánganos representan alrededor del 14 al 16% de la población total de abejas. Además, hay decenas de miles de abejas normales en una colmena. Y como sabemos, solo hay una reina. ¿Por qué tal desequilibrio? Es simple. Todo lo relacionado con la reproducción es una prioridad para las abejas. La naturaleza no escatima en gastos en este sentido. Por lo tanto, produce zánganos en gran exceso. Luego, como en toda la naturaleza, prevalecerán los más fuertes, los más rápidos, ágiles y vigilantes. A pesar de su breve triunfo, están destinados a tener un final triste. ¿Qué pasará con el resto? Su destino es aún más trágico. A medida que la estación cálida se termina, la naturaleza ofrece cada vez menos néctar. Las abejas se preparan para el invierno y los zánganos se convierten en una carga. Sin néctar nuevo, la comida debe utilizarse con moderación. La actitud hacia los zánganos en la colmena cambia drásticamente. Al principio, las abejas obreras les impiden alimentarse, alejándolos de las celdas de miel, y luego los expulsan de la colonia por completo. Por cierto, ¿cómo crees que las abejas obreras más pequeñas logran expulsar a los zánganos más grandes? Teniendo en cuenta que un zángano es 2,5 veces más pesado y resiste con sus 6 patas, ¿será que hay más abejas? No. En realidad es mucho más interesante. La naturaleza dotó a las abejas hembras de feromonas de alarma. El acetato de isoamilo se produce cerca del aguijón y la 2-septanona cerca de las mandíbulas. Esta última también actúa como un anestésico similar a la lidocaína. ¿Alguna vez te han inyectado un anestésico antes de un tratamiento dental o una extracción? Es el mismo principio. La abeja primero pica al macho. Le inyecta 2-septanona para inmovilizarlo parcialmente y luego lo saca del nido. Curiosamente, el peso del zángano no es un problema. Las abejas son increíblemente fuertes. Pueden levantar un peso 30 o 40 veces mayor que el suyo. En este sentido, las abejas son similares a sus parientes, las hormigas. Como resultado, los machos hambrientos, exhaustos y casi inmovilizados mueren en masa justo en la entrada del nido. En ocasiones, las abejas dejan a varios zánganos para el invierno. Por ejemplo, si no están satisfechas con su reina y planean reemplazarla después del invierno, pero por lo general los tratan sin piedad. Hablamos de abejas reinas, abejas obreras y zánganos. Pero hay otra criatura en el reino de las abejas que muchos científicos creen que tiene una gran inteligencia y posiblemente incluso algo parecido a una mente. Esta criatura es la colmena en sí misma. Mente colmena. Inteligencia de enjambre. Inteligencia de grupo, aunque los escritores de ciencia ficción usan estos términos a diestra y siniestra. En realidad no provienen de este género. Los científicos han estado estudiando el comportamiento de los insectos sociales durante mucho tiempo y se sorprenden continuamente de cómo miles de individuos pueden participar en un comportamiento coherente y racional, que a veces incluso parece consciente. Y algunos de estos descubrimientos pueden provocar escalofríos en la espalda. Este organismo colectivo nunca hiberna. La colmena simplemente espera a que pase la estación fría. Las abejas se acurrucan en una bola apretada y se calientan unas a otras con sus cuerpos. Se alimentan de miel y polen almacenados durante el verano. Para mantener la colmena limpia, no hacen sus necesidades, las retienen hasta la primavera, cuando pueden salir al exterior. Muchas abejas no sobreviven al invierno. A veces, en primavera, el fondo de la colmena se cubre con una alfombra de abejas muertas. Pero incluso después de una disminución brusca de la población durante el invierno, la familia de abejas puede recuperarse rápidamente durante la temporada y seguir viviendo. Y cada colonia tiene su propia vida única. Cualquier apicultor te dirá que cada colonia de abejas tiene sus peculiaridades y hasta su propia personalidad, en el sentido psicológico de la palabra. Hay colonias fuertes y otras débiles. Algunas colmenas sobreviven tranquilamente al invierno, mientras que otras mueren por completo, aunque se mantienen unas al lado de otras. Además,
Hay colonias más tranquilas y más agresivas dentro del mismo colmenar. Cada colmena se comporta como una entidad completa y separada. Parece como si este insondable ser colectivo fuera capaz de planificar. La inteligencia del grupo decide reemplazar a la reina. También decide mantener un cierto número de zánganos para el invierno, por si acaso. Finalmente, en algún momento, decide crear una nueva colonia, lo que es algo verdaderamente milagroso en sí mismo. Este proceso se llama enjambre. Es un fenómeno natural pero bastante espectacular que casi todos los apicultores enfrentan de una forma u otra en su práctica. Sin embargo, puede tomar desprevenido a un apicultor novato y asustar de verdad a un profano. Las abejas salen volando de la colmena con un potente zumbido y se agrupan en un árbol, arbusto o valla cercana. Después de un par de horas, como si hubieran recibido una orden, toda esta multitud se va en una dirección desconocida. Pero todo se vuelve mucho más interesante cuando miras el detrás de escena. Todo comienza cuando una combinación de factores impulsa a la familia de abejas a prepararse para formar una nueva colonia. Esto puede deberse a la sobrepoblación, a que el espacio esté completamente lleno de panales, o a otros factores. Cuanto más fuerte sea la colonia de abejas, mayor será la probabilidad de que muestre un comportamiento de enjambre. ¿Qué sucede entonces? Las abejas comienzan a crear celdas reales donde pueden crecer las futuras reinas. 8 días después de la puesta, las abejas sellan las celdas reales y 2 o 3 días después, llega el momento de que el enjambre salga de la colmena. El enjambre sale volando en un día cálido y soleado. Normalmente antes del mediodía, la reina vieja sale volando de la colmena junto con el enjambre, debido a su edad y constitución, y al hecho de que sus posibilidades de vuelo están un poco oxidadas. La reina no puede volar rápidamente durante mucho tiempo. Por lo tanto, normalmente se posa en la rama, arbusto o valla más cercana. El resto de las abejas del grupo migratorio siguen su olor. Puede haber muchas abejas de este tipo, decenas de miles, hasta 2/3 de la familia materna. El enjambre tarda unos 5 minutos en marcharse, tras lo cual la nueva colonia se queda en un gran grupo colgado de la rama o arbusto. Permanece allí entre 3 y 5 horas antes de emprender el vuelo en una dirección que solo ella conoce. En ocasiones, un enjambre puede permanecer allí durante unos días. Uno podría preguntarse, ¿qué sucede allí todo ese tiempo? Lo creas o no, aquí es cuando tienen lugar los verdaderos debates y votaciones. Mientras el enjambre se queda en un lugar temporal, las abejas exploradoras se dispersan en todas direcciones. Su tarea es encontrar un lugar adecuado para establecer una nueva colonia. Vuelan por todos los lugares que pueden ser adecuados, como huecos de árboles, troncos grandes, pajareras, desvanes, etc. Los criterios principales son la protección contra el mal tiempo y los depredadores, así como la amplitud. Tener suficiente espacio es fundamental para la supervivencia. Después de todo, las abejas necesitan grandes cantidades de miel y polen para sobrevivir el invierno. Cuando las abejas exploradoras encuentran lugares adecuados, regresan al sitio temporal del enjambre y realizan el mismo baile de meneo del que te hemos hablado. Y aquí viene la parte más interesante. Diferentes abejas traen datos de diferentes lugares. Les dicen a sus parientes, tenemos que volar hacia allí. Pero, ¿cómo decidir? Para ello, otras abejas van a dichos lugares y comprueban si todo está bien. Si es así, regresan y bailan en la misma dirección, afirmando así su solidaridad con las que fueron allí primero. El proceso se repite. Las abejas comparan los lugares de esta manera, hasta que poco a poco una dirección es considerada la mejor por la mayoría. Tan pronto como las abejas llegan a un consenso, el enjambre despega inmediatamente y se dirige a la nueva ubicación. Esto es un notable ejemplo de criaturas diminutas que muestran claros signos de una sociedad democrática. Si bien el comportamiento de enjambre se puede explicar fácilmente, otras decisiones de consenso familiar de las abejas siguen siendo inexplicables. Por ejemplo, los apicultores a veces observan que las abejas abandonan la colmena en otoño, lo que se conoce comúnmente como trastorno de colapso de colonias.
Se trata de abejas que abandonan la colmena por razones desconocidas, aunque en su interior haya suficiente comida para pasar el invierno. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Una vez más, uno no puede evitar pensar que las abejas no son lo que parecen. Volvemos al punto de partida. Aunque se han escrito toneladas de literatura científica sobre las abejas, parece que sabemos muy poco sobre ellas. Las abejas fueron los primeros insectos domesticados, o al menos, nosotros los consideramos domesticados. Puede que ellas tengan una opinión diferente. No nos perciben como señores supremos. Es probable que ni siquiera nos perciban como seres. Nosotros llevamos aquí 100.000 años. Ellas llevan aquí 100 millones. Para ellas, solo somos un fenómeno extraño y fugaz de la naturaleza que empezó y terminará de forma igualmente repentina.